Sean todos ustedes bienvenidos a la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías. En esta ocasión, y debido a la pandemia que está afectando no solamente nuestro país, sino el mundo entero, se ha determinado que en cumplimiento de nuestras obligaciones, la presente cátedra cambiará de formato. Esto es a través de la tecnología, para que usted, por favor, continúe los trabajos que venimos efectuando. Si me lo permite, la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías se integra con los hombres y mujeres que, siendo socios de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, han recibido la máxima distinción que otorga el gobierno de Jalisco, como lo es el Premio Jalisco en sus distintas disciplinas. El Premio Jalisco, creado en 1950 por el gobernador del estado, don Agustín Yáñez, tiene la función de reconocer a los jaliscienses que sobresalen en beneficio de la sociedad. La Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías se estableció en el marco de los actos conmemorativos del 150 aniversario del establecimiento formal, en 1864, de la Junta Auxiliar Jalisciense de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, hoy Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. En esta ocasión nos llena de satisfacción que escucharemos la conferencia magistral de nuestro presidente, el maestro don Adalberto Ortega Solís, de quien me permito leer una breve sinopsis de su amplio currículum. El maestro Adalberto Ortega Solís es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con especialidades en Derecho Laboral y Corporativo, maestría en Derecho Administrativo por la Universidad San Pablo, CEU Madrid, doctorante por la Universidad San Pablo, CEU Madrid, socio fundador del Bufete Ortega Abogados y Consultores, autor de varios trabajos publicados en la revista Jure y en la revista de Derecho Notarial del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco y de la Asociación Nacional de Notariado Mexicano, ACE. Es maestro emérito de la Universidad de Guadalajara. Premio Jalisco en el ámbito cívico 2013-2014, otorgado por el gobierno del Estado de Jalisco. Asimismo, es premio ANADE 2016 al abogado de empresa, reconocimiento por los 3 poderes del Estado con motivo del centenario de la independencia como constitucionalista. Actualmente, notario público número 20 de Guadalajara, Jalisco, nombrado en febrero de 1965, presidente del Instituto Jalisciense de Investigaciones Jurídicas, ACE. Asimismo, es el presidente de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías. Y a continuación, cedo el uso de la voz al maestro Adalberto Ortega para que tenga a bien sustentar su conferencia magistral titulada La importancia del testamento. Primero quiero agradecer a la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística que me dé esta oportunidad de poderme comunicar con todos los miembros de la Benemérita y muy especialmente a los integrantes de la Cátedra Valentín Gómez Farías, que precisamente fue instituida en el año 2014 con motivo de nuestro 150 aniversario de nuestra sociedad aquí en Jalisco y el 187 aniversario de la Sociedad Mexicana en la República Mexicana. Quiero decirles que esta cátedra, que está integrada por todos los que hemos tenido el honor de ser Premios Jalisco, inició esta serie de conferencias como ya lo dije, en el año 2014, y que ahora, ante la pandemia, pues desgraciadamente es más difícil el traslado de las gentes que podíamos haber invitado para que dictaran una plática, una conferencia, como ha sido en estos años, desde el año 2014. Sin embargo, pues no me autoelegí, pero sí me indicaron que era conveniente que yo tratara algún asunto, alguna conferencia sobre algún tema que pudiera ser importante e interesante para nuestra Benemérita. Y como es en septiembre, y septiembre es el mes del testamento, mes que se instituyó hace algunos años, pero que se vino trabajando en ello desde hace más de 25 años, en donde obviamente la
el Colegio Nacional, entonces Asociación Nacional de Notariado Mexicano, AC, con sede en el Distrito Federal o ahora en la Ciudad de México, inició los trámites para que se hiciera el mes de septiembre, el mes del testamento. ¿Por qué? Porque obviamente a la gente, a las personas, a todo ser humano, se le olvida que lo único cierto, que lo único inevitable es algo que se llama muerte. Y como decía Schopenhauer, después de la muerte serás exactamente lo mismo que eras antes de nacer. Y ningún ser humano, lo sabemos todos, ningún ser humano se salva de la muerte. Algún día todos seremos difuntos, ricos, pobres, niños, adolescentes, jóvenes, maduros y viejos. Todos, inevitablemente, repito, e imprevisiblemente nos moriremos. Al fallecimiento de una persona no es como creemos que se extingue todo. No, no se extingue el cumplimiento de nuestros derechos, de nuestros deberes y de nuestras obligaciones. Así como la transmisión de nuestro patrimonio tampoco se extingue. Es por eso que la ley contempla los procedimientos suficientes y necesarios para que cuando alguien fallece, sus herederos o sus legatarios sean los que continúen, ya sea con su patrimonio e incluso también el pagar el pasivo que pudo haber dejado, y lo veremos más adelante, el fallecido, que en el mundo de las sucesiones se llama decuyus. Ahora bien, testamento. ¿De dónde viene la palabra? Quiero hacer una aclaración. No voy a hablar, y sé que no voy a hablar ante abogados, ante doctos en materia de derecho civil, sino que voy a hablar ante ciudadanos, obviamente todos muy cultos, obviamente todos con un gran entendimiento, un gran amor a la lectura, un gran amor a la investigación, pero quiero ser muy práctico por lo que voy a tratar, que es el exhortarlos a los que no han hecho el testamento para que lo hagan, para que sepan la importancia que tiene el que dejen su última voluntad dispuesta. Ahora bien, ¿de dónde viene la palabra testamento? Bien, la palabra testamento viene del latín, de un vocablo que se llama testatio mentis, o sea, el testamento de la mente. Aunque parece un juego de palabras que derivan de testibus mentis, necesidad de testar ante testigos. La ley de las 12 tablas consagró el derecho de todo ciudadano a disponer libremente de sus bienes para después de su muerte. Y la expresión de su voluntad debería y debe ser respetada hasta la fecha. ¿Qué es el testamento? El testamento es un acto jurídico, unilateral, personalísimo, revocable, libre y formal, por medio del cual una persona física, siempre será persona física, capaz, dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte, o realiza, y esto es muy importante, realiza en ese testamento el reconocimiento de algún hijo que ha tenido, generalmente fuera de matrimonio,
y que ahí lo reconoce. Esto es importantísimo, como lo vamos a ver más adelante, porque el testamento es revocable. O sea, que en cualquier momento el que hace un testamento puede revocarlo, puede cambiarlo, puede decir que no existe, etcétera. Pero eso es en cuanto a la disposición de sus bienes o sus derechos. Lo que no es revocable es el reconocimiento del hijo. Eso no se puede revocar una vez que se ha hecho ese reconocimiento. Esto es importantísimo que lo sepamos todos. En todo testamento, el testador debe expresar los siguientes datos. Y nos podemos hacer la reflexión, ¿por qué? ¿Por qué me piden, aparte de mis generales, o sea, no como decía aquel compañero, que diga usted sus generales, como no, Villa, Carranza, no, sus generales, o sea, su nombre o los nombres que ha utilizado. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el acta de nacimiento soy José Guillermo Pedro, pero generalmente uso el de los tres nombres el que más me gusta, o de los dos nombres el que más me gusta, y me pongo Guillermo, pero nunca me pongo José Guillermo Pedro, o no me pongo José Guillermo, me pongo Guillermo. Pero resulta que mi acta de nacimiento trae José Guillermo Pedro González Torres, por ejemplo. Bueno, ante el notario voy a decir mi nombre completo, mi nombre como estoy registrado. Que se me conoce también con otro nombre. Bueno, también digo, soy José Guillermo Pedro, también conocido como Guillermo González Torres, ¿verdad? Y eso lo digo ante el notario. ¿Por qué? ¿Cuándo nací? El 20 de junio de 1936. ¿En dónde nací? En Guadalajara, Jalisco. ¿Quiénes fueron mis padres? Don Nepomuceno González y doña María Pérez. Esos fueron mis padres. Me casé con Margarita Gutiérrez López, y tuvimos 3 hijos: Lolita, Juanito y Pedrito, de apellidos González Torres, de acuerdo a los apellidos de los papás y de la mamá. Ahora bien, ¿por qué me están pidiendo todos esos datos? Porque además me dicen, ¿con quién estás casado? Con fulana de tal, pero ya se murió. ¿Y te volviste a casar? Sí, me volví a casar con perenganita de tal, con la cual también tuve hijos que se llaman fulano, fulano y mengano, y se apellidan, pues como se apellidan ellos dos. Bueno, ¿por qué es importante esto? Y además me voy a decir bajo qué régimen estoy casado: sociedad conyugal, sociedad de separación de bienes, sociedad legal. En Jalisco hay 3 tipos de sociedades de matrimonio. Pues voy a decir cómo estoy casado. Y vuelvo a repetir, ¿por qué me pide eso el notario? ¿Por qué tengo que decir de quién soy hijo? Bueno, porque a lo mejor no es tu caso, pero fíjate que resulta que te llamas Pedro González Hernández. ¿Y cuántos Pedro González Hernández hay en la República? Si le preguntas al Registro Nacional de Electores, te va a decir que hay 3 o 4 millones o 2 millones que se llaman igual. ¿Cuántos han hecho testamento? Pues no sabemos, pero alguien pudo haber hecho testamento que se llama igual que tú, es homónimo. Cuando se muere la persona, se inicia
el juicio sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario, como vamos a ver más adelante, y entonces el juez o el notario, si es ante notario público que se lleva la testamentaría o el intestado, da el aviso al archivo de instrumentos públicos, al registro civil, a la Procuraduría Social y al Registro Nacional de Testamentos. Hay un Registro Nacional de Testamentos que también promovió el Colegio Nacional, antes Asociación Nacional del Notariado Mexicano, y que está en funcionamiento ya desde hace aproximadamente 15 años. Se manda al archivo, sobre todo al archivo de la República, y dice, a ver, aquí hay dos testamentos, uno pasado ante el notario fulano de tal de Guadalajara y otro pasado ante el notario fulano de tal de Mérida, Yucatán. A ver, ¿quién de los dos es al que te refieres tú? Entonces le piden que dé los datos precisamente de las generales del testador, o sea, el de cuyus, el que ya murió. Y yo digo, sí, Pedrito González Pérez, él nació en Guadalajara y resulta que el otro nació en Uruapan o en Mérida, ¿verdad? Pero no es el mismo. ¿Quiénes son sus padres? Pues uno es hijo de don Hipólito y el otro es hijo de don Pedro. Son diferentes. ¿Cuándo nacieron? Pues uno nació el 20 de junio y el otro nació el 3 de enero. ¿Dónde viven? Pues en tal parte. ¿Con quién se casaron? Con distintas personas. Entonces, no es el mismo. El que está en Yucatán no es el mismo que está ya fallecido en Guadalajara y que murió hace un mes o hace un año o hace 12. Depende cuando yo denuncie la testamentaría o el intestado. ¿Quiénes pueden testar? Bueno, pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de ese derecho. ¿Y a quienes le prohíbe la ley? ¿Quiénes están incapacitados para testar? Bueno, los menores de 16 años de edad y los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. Es decir, no están en sus 5 sentidos en ese sentido. Bien. ¿Y qué es la herencia? Bueno, la herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben de una persona por su muerte. ¿Por qué esta aclaración? Este es un concepto aparentemente muy sencillo, pero cobra mucha importancia. Su significado, al relacionarse con la siguiente definición. Herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto y de todos sus derechos y obligaciones, y que no se extinguen por su muerte. La herencia se transfiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley. La primera se llama testamentaría, o sea, cuando yo voy ante notario o hago cualquiera de los otros, no en testamento público abierto, sino a lo mejor en hológrafo o a lo mejor en testamento cerrado, pero el más usual, el que más da seguridad en ese sentido y tranquilidad muchas veces al testador, es el testamento público abierto que se hace ante notario público. Ahora bien, el heredero adquiere a título universal, pero también carga con todas las deudas, con todas las obligaciones que tiene el testador, y el heredero universal, él
responde ante los terceros, porque a veces dicen, ay, se murió don fulano, chin, y me debía tanto, y ahora ¿quién me va a pagar? Pues sus herederos. Ah, y si no alcanzan los herederos, los legatarios. Ahorita vamos a ver la diferencia entre una y la otra. Pero, ¿por qué el interés de que haya un testamento? Pues el interés es muy sencillo. La tranquilidad mía de que ya dejé dispuesto cómo se van a repartir mis bienes. Pero que yo no tengo nada. ¿No tienes nada? ¿Sí? ¿Y el anillo que traes? Nada. Ese vale algo. 2 centavos. No, pero ¿quién se va a preocupar por eso? La naturaleza humana es tan especial. Voy a contar una anécdota, claro, sin mencionar nombres, obviamente, porque, bueno, secreto profesional, secreto profesional. Pero hace muchos años, hace más de 25 años, bueno, en 1975 y terminó el juicio hasta 1982, eran 7 herederos. Resulta que el de cuyos, o sea, el difunto, dejó en su testamento nada más en 1970 y tantos la cantidad de 5 millones de pesos a cada uno de sus hijos en el banco. Eran 7. Y dijo, se les va a entregar una vez que se termine la sucesión y que todos estén de acuerdo. Ah, está bien. Pero resulta que no dijo nada sí dijo de ese dinero, y también dijo de 3 o 4 inmuebles que tenía. Pero no dijo nada de su dinero en efectivo, de su menaje de casa, que era una casa muy grande, con muchos muebles, con antigüedades, etcétera, etcétera. Y eso causó el que se tuviera que abrir un intestado sobre lo que no había dejado él dentro del testamento. Por eso es importante también dejar hasta lo más íntimo a X o Z persona. Ahorita vamos a explicar que eso se llama legado, pero no quiero revolver. Resulta que ya los habíamos puesto de acuerdo. No era este el lugar, sino estaba yo en otra oficina en 1982 más o menos, no antes, 1980. Y ya que se habían puesto de acuerdo todos, de repente surge una de ellas y dice, yo quiero la mecedora de mi papá, porque como a mí era la que más quería, palabras mágicas, y ahí ya no llegaron a ningún arreglo. Les advertí, les dije, señores, por favor, muchachas, fíjense bien, ¿qué tiene la mecedora? ¿Verdad? ¿Qué tendrá la mecedora? ¿Será de oro, de plata? ¿De qué? ¿Rubíes o qué? No, pues era una mecedora común y corriente, ¿verdad? Es más, podríamos decir que hasta desvencijada, ¿verdad? Pero por esa mecedora se tardaron 2 años más para ponerse de acuerdo. Y en esos 2 años se devaluó la moneda. Entonces, en lugar de recibir la cantidad que iban a recibir, que estaba en el banco, esperando, y el banco, pues, contentísimo, ¿no? Pues ahí tenía ese dinero. ¿Cuál era el problema? Pero quiero con este ejemplo decirles que es muy importante que ustedes hagan su testamento. Claro, en el testamento pueden decir, obviamente, que dejan de heredera universal a su esposa, o sea, que es la dueña, o que será la dueña cuando usted muera, de sus inmuebles, derechos, acciones, en fin, todo lo que está a su nombre y todos sus negocios, sus acciones de sus negocios, etcétera, etcétera. Ahora bien, ese es heredero universal, el heredero. Pero, ¿por qué dejó? A veces digo, dejo de heredero universal a mis hijos Juan y Pedro. Pero a Juanito le voy a dejar
No, perdón, a excepción de los legados que más adelante daré. Y entonces le dejo de legado a mi chofer, le dejo el carro. O a mi cocinera, que me dio de comer muy bien siempre, le dejo 5,000 pesos. Ese es un legado. O sea, el legatario adquiere a título particular y no tiene más cargas que las que expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los herederos. ¿Qué quiere decir esto? Que si no alcanzaron todos los bienes de cuyos, del muerto, para pagar las deudas que él tenía, entonces ahí los legados entran en funciones. Por ejemplo, a uno de los legatarios le dejó su Rolex de oro, que vale más de 1,000,000 de pesos. Entonces llega el heredero y dice, pues no nos ajustó todo lo que me dejó mi papá, o lo que me dejó mi tío, lo que sea. Pues tuve que pagar. Y aquí están los comprobantes, pero todavía debemos 500,000 y ya no tengo más. Entonces, el valor del reloj, pues hay que venderlo y hay que pagar parte y tú te quedas con el resto. ¿Me explico? Ese es el legado. Obviamente, cuando puede ser que la herencia se distribuya en puros legados. Ha sucedido y sucede en la actualidad. Por ejemplo, hay herederos que dicen, mi fortuna, que es de 20 millones de pesos, por ejemplo, le dejo a Julita, le dejo 1,000,000, a Pedrito 500,000, a Luis, mi sobrino, otro 1,000,000, etcétera. Y reparto los 20 millones en puros legados. Si son puros legatarios y no hay herederos universales, todos los legatarios comparecen como herederos. ¿Cómo van a pagar la deuda que deje el de cuyos? ¿Cómo la va a pagar? La van a pagar proporcionalmente a lo que recibieron. Si yo recibí 500,000 pesos, pues voy a pagar en proporción al que recibió 1,000,000, ¿verdad? Que es justo y equitativo. Muy bien. O sea, el legado es un bien determinado y la herencia puede ser varios bienes. Todo lo podemos ver en las imágenes que están pasando para que sea más objetivo lo que les estoy diciendo. Entendamos que la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones no se extinguen con la muerte de una persona física que falleció y que a los herederos les especifica en su testamento, obviamente, qué es lo que deben de pagar, o también a quién le deben de pagar, o a lo mejor no dice nada, pero aunque no diga nada, habrá gente que llegue y diga, vengo a demandar a la sucesión de don fulano de tal porque me debe tanto. Y entonces lo comprueba y los herederos tienen que pagar por ley. El heredero, cuando son varios herederos, obviamente reciben un porcentaje o el total de la herencia. Y en esa misma proporción, como ya dije hace un rato, pagan a los acreedores de la herencia. Ahí lo van a ver ustedes en las proyecciones. Ahora bien, y esto es muy importante lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son las características del testamento? Esto es importantísimo. Primero, es unilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente se requiere una sola voluntad. A veces llegan el matrimonio y dicen, oiga, venimos a hacer nuestro testamento, pero juntos no se puede. Es cada quien, doña Mariquita y don Gumercindo aparte. Cada quien va a expresar su voluntad porque el testamento es unilateral, no hay otra parte.
No hay una contraparte, no, no, no. Yo, Pedro Pérez Pereira, yo voy a hacer mi testamento, nada más yo. Ahora bien, ahí voy a nombrar herederos y ahí voy a nombrar legatarios. No tienen que estar presentes con el testador, no deben estar presentes al dictarse el testamento los que puedan ser herederos o legatarios. A veces llegan los que quieren mucho a su papá, ¿verdad? Yo quiero muchísimo a mi papá, y papá, esto y así, ¿sabes? Y pues el señor, ¿verdad? No, no, no. Calladitos se ven más bonitos, ¿no? Aquí nadie habla más que el testador o la testadora. ¿Que no me entienden? Me disculpan, pero afuera, y aquí se queda nada más el testador con el notario. Nada más. No debe haber ninguna influencia. Por eso se dice que el testamento es personalísimo. O sea, solamente una persona puede hacer el testamento. No vale que se expida el poder más amplio. Doy poder a mi esposa, doy poder a mi hijo, amplio, cumplido y bastante, para que en mi nombre y representación dicte mi testamento. No vale. No puede haber otra persona que me sustituya. Por eso no es suficiente que otra persona lo otorgue. No es válido. Ahora bien, muy importante, el testamento es revocable. Usted puede modificar o dejar sin efecto su testamento en todo momento. Miren, obviamente mientras tenga lucidez para hacer esa revocación. La revocación puede ser expresa o tácita. Expresa cuando llego y digo, vengo a revocar mi testamento y a lo mejor ya no quiero hacer otro o hago otro. Ahora bien, puede ser tácita. Aunque no exprese yo que revoco el otro testamento, el simple hecho de hacer un nuevo testamento queda revocado el otro automáticamente. No necesito expresarlo. Y es libre. Esto es importantísimo. Deben de cuidar siempre, usted testador o testadora, y el notario ante quien vaya, que será siempre un agente de su confianza también, etcétera, etcétera, en lo que usted determine y decidió. Es usted, el testador, el que tiene que decir qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Claro, usted le pide a veces consejos a su notario, a su abogado, cómo podría hacer esto, o qué pasa si digo esto, o cómo puedo dejar mi herencia de una manera razonable, serena, libre de influencias y sobre todo libre de presiones. No se vale. No pueden presionar. No, fulano, no, mira esto así o aquello o lo demás allá. Muchas veces se dice, es que estuve presionándolo para que viniera a hacer su testamento, pero él que diga lo que quiera. Pero era necesario que haga su testamento, porque no queremos tener muchos problemas. Porque si no deja testamento, ahí entran todos, los que se crean con derechos. Sobre todo, si tuve hijos fuera de matrimonio. Tienen derecho, si están reconocidos. Si son menores de edad, como vamos a ver, tendrán derecho a alimentos. Eso siempre. Los menores de edad siempre tendrán derecho a alimentos. Aunque no los mencione, aunque no lo diga. Pero si reconocí como hijos, tengo las obligaciones. Bien. La ley establece los requisitos, mecanismos y formalidades que deben seguirse para la expedición y plena validez de los testamentos. Y no nada más los establece, sino que los exige rigurosamente al grado de que su incumplimiento hace que un juez anule su testamento y se impongan severas sanciones al notario. Hace años, desde que vimos
la definición de testamento, el testador podía ampliamente siempre disponer de sus bienes, pero antiguamente todos los parientes tenían derecho a la herencia. Después, a partir de 1884, en el Código Civil del Distrito Federal y obviamente con el código correspondiente en Jalisco, que vino a fortalecer el aspecto de que en 1928 del Distrito Federal y 1932, si no me equivoco, en Jalisco, que entró en vigencia en 1937 el Código Civil de Jalisco, ahí se estableció que la herencia, como ya venía haciéndose desde 1884, y desde antes, perdón, desde que se inició el testamento, tres testigos y el testador. Entonces cuando llegaban con uno, decía uno, sí señor, pero tiene que traer tres testigos que no pueden ser los herederos y que preferentemente no sean parientes, ¿verdad? Pues llegaban con tres testigos y como los mexicanos afortunadamente somos muy discretos, ¿verdad? Guardamos los secretos, no decimos nada. Digo, ustedes lo saben. Hacía el testamento el señor, se firmaban los testigos, se iban y a los 5 días o los 3 o lo que sea, llegaba don Gumercindo y le decía al notario, oiga, ¿usted le dijo a mi hijo que ya le había dejado yo el rancho? No, yo no, pues algunos de los tres testigos que han de ser muy amigos de ellos, llegaban y le decían, tu papá te dejó el rancho, mano, el rancho, la hormiga, él te dejó ese rancho. ¿Cómo ya soy el dueño? Sí, papá, como ya me dejaste el rancho, ya no puedes mover nada. No, pues llegaba, oiga, no. Es para cuando usted se muera. Y si usted cuando se muera ya vendió el rancho, aunque diga el testamento que se lo deja a él, pues ya no le dejó nada. Entonces puedo disponer, usted puede hacer lo que quiera, hipotecarlo, venderlo, donarlo, lo que quiera. Mientras usted no se muera, el testamento tiene efectos mortis causa, o sea, por causa de muerte. Olvídese. O iban y le decían, tu papá no te dejó nada, man. ¿Cómo? No. Oye, papá, no me dejaste nada, que esto, que el otro, que yo a tu hijo, que para acá y para allá. Y, oiga, qué bárbaro. Los testigos. Pero eso era lo de menos. Lo demás era cuando se moría la persona y entonces el que no recibía nada o no estaba de acuerdo con el testamento, iba y le decía a uno de los testigos que era su cuate, su amigo, etcétera, ¿sabes qué? Di que no estuviste presente durante todo el testamento, que nada más llegaste al final y que nada más firmaste. En aquella época se podían nulificar los testamentos, obviamente porque el testigo decía no hice esto, o no fui, o llegué tarde, o lo que sea. Y entonces había notarios gentes con una gran calidad moral, con un gran conocimiento, ya grandes también, ya de edad, o jóvenes, porque había una penalidad en el código de que si se nulificaba el testamento, el notario que había hecho ese testamento que se nulificaba, podía perder hasta el oficio, o sea, la notaría. Es una cosa extraordinaria, tremenda, ¿no? En España era lo mismo. Entonces, en una reunión que tuvimos a nivel internacional con los españoles, pues hablamos de esto. Hay que quitar los testigos. Luego el notario, ¿para qué es el notario? Si es el que da la fe, es el que le delega el Estado la fe al notario. Y entonces, obviamente se logró desde hace varios años que ya no hubiera testigos. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo se va a demostrar que sí estuvo
el testador? Muy sencillo. Igual con todos los requisitos, nombre, domicilio, todo, todo, todo. Y además, él va a firmar. Y abajo de su firma va a poner su nombre completo, de su puño y letra. Y luego, después de firmar, va a poner sus huellas digitales. Ahí, ¿quién va a decir que no era? Que no es cierto, no era mi papá, era otra persona. A ver, bien, las huellas, que la firma y que no era, no, sí es también, pero donde no puede haber duplicidades en las huellas. Ahí están las huellas, pum, se acabó. No, bueno. ¿Cuántos tipos de testamentos hay? Hay varios tipos de testamentos: extraordinarios, ordinarios y especiales. El ordinario es el público abierto, que es del que estoy hablando, que se hace ante notario también. El público cerrado, que interviene el notario, pero una vez que ya lo cerró el testador. Y el hológrafo, que es el que es escrito por el propio testador. Pero hay una serie de requisitos que no voy a entrar con ellos, porque lo que interesa es el público abierto. Hay otros extraordinarios que se subdividen en privado, en militar, en marítimo, hecho fuera del estado de Jalisco y hecho en el extranjero. Si los que se hicieron fuera del estado de Jalisco o en el extranjero siguen las mismas características del testamento de Jalisco, es valedero. Hay una persona, y casi para terminar, porque no sé si ya se nos terminó el tiempo, hay una persona que es importantísima que designemos en el testamento, que se llama albacea. ¿Quién es la albacea? Primero, viene la palabra albacea, viene del árabe. Pues es lógico, ¿no? Si tuvimos cientos de años que estuvimos invadidos en España por los árabes, pues claro que hay muchísimas. Guadalajara, por ejemplo, se deriva de una palabra árabe, obviamente, ¿verdad? Río que canta, o agua de piedras, etcétera. Albaciaga, eso lo saben mejor mis compañeros de la Benemérita, ¿eh? No quiero invadir ese terreno en ninguna manera, ¿eh? Significa, viene de la palabra árabe albaciaga y albaciga, pero significa los fieles deseos del testador. En nuestra legislación es una figura tanto en el juicio testamentario como en el intestado, o sea, en la intestamentaría. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la albacea? Es un mandatario póstumo. Es el que va a representar al de cuyos, o sea, al difunto. Es representante de los herederos, de los legatarios. Es el órgano de actuación. Es el que representa a la sucesión. Es por eso que decimos que es un representante póstumo, o sea, después de la muerte. Antes no tiene nada que ver. Mientras viva el testador, no tiene que intervenir en nada. En el momento en que muere, ahí interviene, en ese momento. Es un cargo de confianza del testador y de los herederos. ¿Por qué hablamos de los herederos? Porque a lo mejor no dejó testamento el de cuyos. Y entonces los supuestos herederos en el intestado se van a reunir ante el juez, se ponen de acuerdo y nombran una persona que sea el testador, el albacea. Entonces, ¿y quiénes pueden ser albaceas? Primero, los que tengan la libre disposición de sus bienes. Esos pueden ser albaceas. A menos que sean herederos únicos, se encuentran impedidos. ¿Quiénes? Los magistrados, pero si son herederos únicos, no están impedidos. Obviamente, el magistrado o el juez que está
en el lugar donde se abre la sucesión, ¿no? Tiene influencia y no puede. Pero si es heredero único, dejo de heredero único a don Pedro Pérez Pereira, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Ah, pero pues es heredero único, universal, él puede ser. Pero no, entonces, él no puede ser albacea. Los que fueron removidos por sentencia, hay gentes que han sido removidos como albaceas en otras sucesiones y no pueden ser de nuevo albaceas. Los condenados por delitos contra la propiedad, obviamente, pues no. Y los que no tengan un modo honesto de vivir, tampoco pueden ser albaceas. ¿Quién puede excusarse? Bueno, puede excusarse, obviamente, cualquiera de ellos. Yo me nombro en albacea y yo puedo decir, no, no acepto. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, porque estoy enfermo, o porque no acepto. No, sí, absolutamente. Ahora bien, ¿cuántas clases de albaceas hay? Pues hay la testamentaria, que es la que designa el testador. Hay el albacea legítimo, que es por ley. O sea, lo designó en el juicio intestado el juez, con la aprobación de los legatarios, de los herederos. Es dativo, o sea, aquel albacea provisional, mientras se ponen de acuerdo todos los herederos. Universales, es único para cumplir en todo lo que dice el testamento. Especiales o particulares, aquellos que son para determinado fin, para que maneje esto y aquello demás, sea fulano tal como lo va a hacer. Sucesivos, cuando el testador dice que sea fulano, pero si no acepta, que sea perengano. Y si él muere, que sea sutano, como sea, sucesivos. Y mancomunados, que dejo a mis dos hijos que son muy buenos hermanos y velan por los demás, y mancomunados, al rato se empiezan a pelear o lo que sea, y bueno, hay que pensarlo muy bien. Pero todas esas son las clases de albacea. El albaceazgo es un cargo oneroso. El testador puede, obviamente, designar la retribución que va a tener, sobre todo cuando las herencias son muy grandes, muy valiosas. Ahí dice, no, la ley dice que es el 2%. Si no dice qué o cómo, es el 2%. Entonces, dice el testador, no, pues, si voy a dejar 20 millones o 200 millones, pues, en valores, pues no, mejor le digo al albacea que lo voy a asignar, pero con esta retribución. El porcentaje, por ejemplo, que la ley habla del 2%, yo digo que por ser la cantidad, le voy a dar el 0,001. O la cantidad que quiera el testador. Muy bien. El cargo de albacea también es personalísimo. Sus obligaciones son varias. Las van a ver en la pantalla. No voy a decirles, pero sobre todo hay que caucionar su manejo y debe presentar el testamento, etcétera, etcétera. Termina el encargo, sí, puede ser que se muera el albacea o por incapacidad también, puede tener una incapacidad por excusa declarada con los interesados y el Ministerio Público, con los menores, por la beneficencia, etcétera, por cumplimiento de los plazos y prórroga de la ley, por revocación hecha por los herederos y por remoción. Ahora bien, para terminar, he hablado de la palabra decuyus. El decuyus, bueno, su origen también es latino, de cuyus sucesiones agitur, es decir, de cuya sucesión se trata, es pues el autor de la herencia. Cuando decimos de cuyus, es que es el autor de la herencia, es el que ya murió, ¿verdad?
Por ejemplo, cuando se tramita la sucesión, el de cuyos equivale a cadáver. En el hospital hablan de cadáver, ¿verdad? Luego, el occiso, cuando es una muerte violenta, ¿verdad? El occiso. ¿verdad? Tienen varias acepciones. El cuerpo, en la misa, el cuerpo, cuando habla el señor cura, ahí hace las bendiciones al cuerpo. El ausente, pues generalmente en nuestros corazones, ¿verdad? O el que ya se fue, ¿verdad? Muchas veces decimos el que ya se fue. No queremos decir que está muerto ni nada. Pero el de cuyos, en las sucesiones, cuando se refiere uno no al difunto, no al muerto, no, pero que es lo mismo, le decimos de cuyos. O sea, el cuya sucesión estamos tratando. ¿Quién es el cónyuge supérstite? Llega el abogado y dice, el cónyuge supérstite. La gente dice, ¿y ese quién es? No, el cónyuge supérstite es el esposo o la esposa que sobreviven al de cuyos. Simple y sencillamente, el viudo o la viuda. Esos son, ¿verdad? El cónyuge supérstite, el que sobrevivió, el que está vivo todavía, de los que estaban antes unidos. Ahora bien, para terminar ya y no aburrirlos más, pero sí exhortarlos a que hagan su testamento los que no lo han hecho. Y los que ya lo hicieron y no están conformes o están intranquilos o han cambiado muchas circunstancias, pueden cambiarlo. Yo tuve amigos, clientes, conocidos, por lo menos me acuerdo de 3 casos, que cambiaron su testamento como 15 veces, 16 veces. Había una señorita que, pues todos los sobrinos, ¿no? Andaban tras de ella porque, ¿verdad? Sobrinos y sobrinas. Y entonces, pues, que me miró mal Rafaelito, bueno, cambio el testamento. Oiga, espérese. No, lo cambio. Su voluntad. Sí, entonces, se puede cambiar. Pero, vimos algo, los notarios, que estamos en contacto con la gente, vimos algo muy importante, que muchos de los que percibían o recibían casas, propiedades de Infonavit, de Fobiste, de vivienda popular, en sus diversas formas, pues a la hora que fallecían, obviamente, aunque ahí dicen en los contratos generalmente que al fallecer van a cancelarse la deuda en beneficio de los herederos. Pero luego, ¿quiénes eran los herederos? Entonces luego venía un pleitazo, ¿no? Entre todos, porque todos se sentían herederos, o tenían muchos hijos. Entonces, al suscitarse diversas reformas del Código Civil, primero para el Distrito Federal, o sea, ahora la Ciudad de México, y luego para toda la República, en lo tocante a la vivienda popular, para agilizar, para economizar a los sectores de escasos recursos, el sistema testamentario, entre otros, hizo que a la hora de firmar la escritura donde adquiero el bien y generalmente lo adquiero con una hipoteca, nombre un beneficiario. Yo, si llego a tener más viviendas, nada más es un beneficiario en una vivienda popular, de carácter popular, de beneficencia, de beneficio a los más necesitados. De igual manera, se han llevado a cabo políticas para garantizar el acceso a la vivienda digna. ¿Por medio de qué? Pues de una figura que venga a facilitar ese otorgamiento de últimas voluntades de los adquirentes de vivienda. Básicamente, como ya dije, de interés social, de vivienda popular, el establecimiento de ese procedimiento sucesorio expedito para la titulación de dicho inmueble a favor
del legatario instituido por el autor. ¿Quién dejo como beneficiario de mi bien a mi hijo fulano? O si estoy casado bajo el régimen de sociedad conyugal o sociedad legal, pues mi esposa tiene el 50% cuando yo lo adquirí, ¿verdad? Y ese 50% no se toca. Sobre el otro 50% es donde dejo beneficiario a mi hijo o a mi hija, a quien sea. Espero que estas palabras que he estado platicando con ustedes y que he tenido una guía, porque luego como lo dicen vulgarmente, me pico y empiezo a hablar de más y se va el tiempo en que hablo mucho y no digo nada. Y para poder decir algo sustancioso, para exhortarlos a los que no han hecho su testamento, que no crean que se mueren y ya se resolvió todo el problema. No, ya no se van a dar cuenta de muchas cosas allá en el otro lado, seguramente, pero aquí van a dejar muchos problemas innecesariamente. Liberen a sus hijos, a su esposa o a su esposo de problemas, sobre todo porque lamentablemente quienes los van a suceder, quienes se quedan en esta tierra, pues muchas veces no son tan hermanables, no son tan amigables, y lo que les interesa es qué les dejaron, cómo se los dejaron, o si no les dejaron. Antes de terminar, quiero decirles que como esto es ahora lo moderno, de que pues no podemos ir, aquí me hicieron el favor de venir a mi oficina, yo me quité el cubrebocas, que también uso, como lo están usando nuestros amigos que están aquí conmigo. Preguntas y respuestas. Las preguntas pueden hacerlas ustedes a través de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística aquí en Guadalajara, o si quieren hacerlo a mi correo electrónico, que es adalbertoortegaabogados.com.mx. Yo les contestaré a todos cualquier duda, cualquier situación, con mucho gusto. No crean ustedes que evado. No, es preguntas y respuestas, no preguntas y evasivas. Muchas gracias por su atención y espero que sea de utilidad estas palabras que yo les dije. Agradecemos muy cumplidamente esta extraordinaria conferencia magistral de nuestro presidente, el maestro Adalberto Ortega Solís. Y antes de retirarnos, les recordamos que el próximo martes 29 del presente, en punto de las 7 de la noche, a través de las plataformas de Zoom, tendremos el aniversario 156 de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Como usted lo sabe, tanto la cátedra como nuestra institución siguen cumpliendo con el objetivo primordial por el cual fueron creados: servir a la patria a través de las diversas áreas del conocimiento. Gracias por continuar con nosotros.